Buenos días, familia. Qué gusto que estén nuevamente conectados. Hoy es un día especial. Es domingo. Es día de darle la honra, la gloria, la alabanza a nuestro Dios. ¿O cómo ves, amor? Así es un día especial, donde todos unidos en familia podamos hacerlo. Es un tiempo donde también sabemos que estar en casa ha traído de todo un poco, pero sobre todo hay que aprovechar esos tiempos y tener contentamiento en donde estamos. Bueno, pero también quiero compartirles algo. El día de ayer tuvimos una hermosa reunión de matrimonios. Sí, fue el inicio de un taller. Si no pudiste estar, te invitamos a que seas parte. Contacta a Chuy o a Pau para que te integren. ¿Y sabes algo? De verdad que son de gran bendición. Esas herramientas son muy importantes para que nos ayuden a cimentar nuestros matrimonios. No pierdas la oportunidad, por favor. De verdad que son una gran bendición. ¿No lo crees? Claro. Ok, ahora vamos con nuestro pastor Alejandro a escuchar esa hermosa enseñanza que tenga para nosotros. Familia, preparen sus corazones para recibir de parte de Dios en este hermoso día. Chao, que Bye. estén bien. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verles nuevamente y como siempre decimos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé, dependiendo la hora en la cual nos estés escuchando. Si estás escuchándolo en vivo, entonces son buenos días. Y si no, bueno, pues a la hora que nos estés viendo, nos da mucho gusto de verte nuevamente nosotros también a través de este tiempo, de que nos abras las puertas de tu hogar y que podamos estar ahí contigo en Nueva Vida en Casa. Hoy queremos empezar a través de una pequeña oración, poniendo este tiempo en manos de Dios, y quisiera pedirte ahí donde estás, que cierres tus ojos o que inclines tu rostro y que le digas al Padre: Señor y Padre, gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos das de estar nuevamente reunidos en tu nombre, y ahora te queremos pedir, Señor, que nos hables. Háblanos a nuestro corazón y que cada una de las personas que escuche este mensaje pueda recibir de ti y que pueda ser un mensaje para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, pues vamos a iniciar el día de hoy con esta conferencia que lleva por nombre Crece. Y para poder iniciar con una base firme, como es la palabra de Dios, quisiera que me acompañaras a Lucas capítulo 2, versículo 52, en esta versión que es la Reina Valera actualizada, y dice así: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Quisiera pedirte que ahí donde estás, por un momento imagines a una persona de 10 años que no sabe hablar, que no sabe caminar y que no puede realizar actividades normales, por decirlo de alguna manera. Ahora, si ya imaginaste eso, pues definitivamente tal vez se te viene a la mente una persona con alguna, no sé, alguna lesión cerebral, alguna atrofia muscular o algún tipo de enfermedad, pero definitivamente no estaríamos hablando de una persona con todo el uso de sus capacidades mentales o de sus capacidades físicas, aún, ¿por qué no decirlo?, emocionales. ¿Por qué? Porque una persona, diríamos, normal, tiene que desarrollarse generalmente a esta edad ya de manera, pues, en la cual se pueda trasladar de un punto a otro, en la cual ya puede comer, en la cual ya puede realizar aún algunas actividades, ¿no? Eso es lo, pudiéramos decir, lo normal en el proceso de crecimiento de una persona. Y en todas las etapas de la vida, las personas tenemos procesos de crecimiento. Cuando un niño empieza a crecer, una de las cosas que empiezan a hacer generalmente es aprender a alimentarse solos. Recuerdo cuando en alguna ocasión
yo ayudándole a mi esposa a darle de comer, creo que fue a mi hijo. Recuerdo que pues yo le ayudaba en las noches, con un biberón, el biberón de la noche, yo le ayudaba y pues lo recostaba, lo ponía sobre mis piernas, en mis brazos, y lo sostenía en un cojín sobre mis piernas, y yo le daba el biberón. Y recuerdo una ocasión en la cual él me rechazó, por decirlo así, mi mano, y agarró el biberón solo. Híjoles, fue un momento que casi lloro, o creo que lloré, porque cuando termino ese tiempo y se termina su biberón, generalmente se dormía, lo tomo, lo pongo en su cuna, voy a ver a mi esposa y le digo, es que mi hijo está creciendo, ya no quiere que le sostenga el biberón. Y fue un choque para mí, ¿verdad? Sí, ver que él estaba creciendo. Pero era algo necesario. Yo no podía darle de comer toda la vida. Y en los procesos de crecimiento, pues generalmente hay un desarrollo, ¿sí? Hasta que las personas alcanzan, pues por qué no decirlo, ¿no? Los procesos de madurez adecuados. De esa misma manera, hablando del desarrollo de las personas, del crecimiento de las personas, también de esa misma manera tiene que haber un crecimiento en nuestras vidas. Llámese emocional, llámese social, llámese espiritualmente. Y de eso que es de lo que queremos hablar el día de hoy con esta conferencia, cuyo nombre es Crece. Y es que toda persona tiene que crecer. No podemos quedarnos en la etapa inicial ni en alguna de las etapas intermedias. Tenemos que ir hacia adelante. Y ese es el propósito de Dios. Y ese es el llamado de Dios para nuestras vidas. Y Dios nos está diciendo, crece. En la cultura judía es muy interesante, y parte de esto lo hablamos el día que nos reunimos con los hombres, el martes, y me llamó la atención y creí que era importante, o sentí que era importante compartirlo con toda la familia. Este proceso de crecimiento importante en la vida de todo ser humano, y tomando la historia, por decirlo así, o esa tradición de los ritos judíos. Es interesante viendo cómo esos ritos les iban dando a las personas, ¿sí?, identidad y derechos. En todo proceso, generalmente, siempre se buscaba que el niño, específicamente, fuera adquiriendo un crecimiento y se convirtiera en un hombre. El primer rito, por decirlo de alguna manera, es el de la circuncisión. Ese es uno de los primeros ritos que realizan los judíos. Y ese rito, bueno, tiene un significado espiritual, ¿no? El corte del prepucio en el pene del hombre tiene un significado espiritual que habla de ese pacto que Dios hizo con Abraham. Posteriormente, a ese rito hay otro que es la presentación. La presentación en el templo, y de hecho, pues las comunidades cristianas muchas veces realizan, a lo mejor no realizan la circuncisión, pero la presentación generalmente sí la realizan, ¿no? Presentar los niños en los templos, ¿no?, en los lugares de reunión, y generalmente ese rito habla acerca de que esa persona, ¿sí?, ese bebé, empieza a ser parte del pueblo de Dios. Y eso lo representaba este rito en la cultura judía, que a partir de ese momento este bebé era beneficiario del pacto de Dios que había hecho con Abraham. Posteriormente, el siguiente rito de la cultura judía ocurre aproximadamente a los 13 años de edad. Hoy, de hecho, hoy en la cultura judía lo siguen
llevando y tiene un nombre, ese rito, esa tradición, le llaman el bar mitzvah. Y ese es el tiempo en el cual los judíos dicen que el niño cruza de ser un niño y comenzar a ser un hombre. Es una nueva época de responsabilidades, de entendimiento y de compromisos morales. Bar mitzvah significa hijo del deber. Es decir, después de esta edad, aproximadamente los 13 años, los jóvenes judíos asumen obligaciones morales y religiosas de un adulto. ¿Sí? Los empiezan a tratar ya como adultos. No voy a hablar tanto de esta ceremonia, simplemente la mencionamos. A lo mejor en algún momento has visto en películas esta tradición, pero es muy interesante todo el significado que tienen. Ahora, posteriormente al bar mitzvah, el periodo siguiente es el periodo de la mayoría de edad. Bueno, el periodo de la mayoría de edad empieza a esa edad aproximadamente y termina ese otro proceso aproximadamente a los 20 años, que era la edad donde se estipulaba que un hombre fuera contado como tal. Hasta los 20 años aproximadamente los hombres eran contados como hombres. No sé si tenemos en nuestra mente esos pasajes donde habla la Biblia que eran 5,000 hombres que Jesús alimentó. Entonces cuando tú lees y dice que había 5,000 hombres que Jesús alimentó, quiere decir que había 5,000 personas del sexo masculino mayores de 20 años. Así era como se censaba a las personas. A partir de los 20 años era la edad en la cual un hombre era contado como hombre. Y bueno, pues a esa edad ya podía participar por sí mismo en las ofrendas, estaba y adquiría la oportunidad de ir a la guerra. Antes no, ¿sí? Por eso vienen esas historias, ¿no? Por ejemplo, la historia de David, ¿no? ¿Por qué David no estaba en la guerra cuando los hermanos estaban en la guerra, cuando estaban peleando contra Goliat? Porque David no tenía la edad reglamentaria, ¿sí? La edad reglamentaria para acudir a la guerra era hasta los 20 años. Y bueno, pues ahí también ya se completaban algunas cuestiones religiosas y de madurez social. Bueno, toda esta historia que les he estado contando muy brevemente habla de los procesos de la vida en la cultura judía, procesos de crecimiento. Ahora, si vamos a tomar nuevamente la escritura con la cual iniciamos esta conferencia, quisiera que viéramos unos detalles muy interesantes. Ahí donde estás, acompáñame y vemos que dice Lucas 2:52 que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Son 4 aspectos, si puedes notarlo. Y estos 4 aspectos nos hablan de 4 áreas de crecimiento que hubo en la vida de Jesús y que pues de una manera son etapas de crecimiento que tiene que haber en todos y cada uno de nosotros, porque el crecimiento debe de ser integral. Jesús crecía en sabiduría, es un crecimiento intelectual, en estatura, que es un crecimiento físico, en gracia para con Dios, habla de un crecimiento espiritual, y en gracia para con los hombres, habla de un crecimiento social. Ahora, vuelvo a mencionar, el ser humano debe de crecer integralmente. Jesús creció integralmente y necesitamos todos y cada uno de nosotros crecer mentalmente, físicamente, espiritualmente y socialmente. No es sano crecer solamente en un área, así como no es sano no crecer. O sea, si un niño no tiene crecimiento, vamos al doctor y le decimos: doctor, el niño no está creciendo. De igual manera, si no crecemos en las 4 áreas, no estamos teniendo un crecimiento integral.
Y bueno, pues voy a darles un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de que alguien crece, y aunque ahorita lo vamos a ir desglosando, muy rápido podemos decir, una persona crece mentalmente solamente, adquiere conocimientos, ¿no? Pero no crece físicamente, ¿sí? No crece espiritualmente y no crece socialmente. A lo mejor, y hoy podemos ver gente con una gran capacidad en su mente, ¿sí? Pero que son personas con corazones perversos. ¿Qué quiere decir? Esa persona adquirió un gran crecimiento intelectual, pero no tiene un crecimiento espiritual. Y aunque es un gran pensador, es una persona perversa. Y ahorita hay muchos de esos en los medios donde nos desarrollamos. Gente con mucho conocimiento, pero con muy poco crecimiento espiritual o social. No saben convivir. Conocemos gente que tiene muchas capacidades intelectuales, pero no saben relacionarse socialmente. Ahora, vayamos a otro ejemplo. Una persona que crece físicamente, ¿no? Y hace pesas, y hace todo el crecimiento en las áreas físicas. Pero tocas aquí y preguntas, ¿hay alguien en casa? Y no hay nada. Y esto, bueno, a veces yo lo he visto, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? En algunos lugares, me ha tocado ver gente así muy, muy fuerte, ¿no? Muy musculosos, ¿no? O mujeres muy bellas y estéticamente perfectas, por decirlo así, pero les dicen, ¿quién fue Confucio? ¿Verdad? Y dicen, fue un chino japonés que inventó la confusión. No hay un crecimiento integral. Hay un crecimiento físico, pero no hay un crecimiento integral, no hay un crecimiento mental. Necesitamos tener un crecimiento integral. O a lo mejor tenemos un crecimiento social, ¿verdad? Somos el alma de todas las fiestas. A todos los lados vamos y estamos. Pero no tenemos un crecimiento mental tampoco. ¿Sí? A lo mejor bailamos muy bien las cumbias, la bachata, perdón, o cualquier ritmo, ¿verdad? Pero ¿qué vas a hacer con alguien que no tiene nada aquí? Así baile muy bonito. Entonces necesitamos comprender, por eso la necesidad de un crecimiento integral, física, ¿sí? Espiritual, mental y socialmente. Necesitamos tener un crecimiento de esa manera. Y Jesús crecía, dice la Escritura, en sabiduría. Es el primer elemento que menciona la palabra. Y esto nos habla acerca de que Jesús tuvo que pasar por un proceso de crecimiento verdadero. No porque era humanamente, era humanamente hombre, pero sabemos que en ese ser humano era el Hijo de Dios, no era cualquier hombre. Pero no porque era el Hijo de Dios, no tuvo que adquirir conocimiento, no tuvo que adquirir entendimiento de cosas. Dice, es más, la Biblia nos habla y nos dice que adquirió obediencia, tuvo que aprender a obedecer. Yo me imagino que a lo mejor en algún momento pues, tuvo que llevar una reprensión de alguna manera de sus padres. De hecho, el pasaje que conlleva esta historia es un pasaje que habla de un momento de reprensión, porque Jesús se fue lo llevan al templo, lo pierden de vista. Cuando se van en camino, se dan cuenta que no viene con el grupo, regresan y se lo encuentran a Jesús muy tranquilo, ¿verdad? Ahí platicando con los expertos de la ley y bueno, nos quedamos con ese pasaje. Pero yo me imagino que ese día tal vez Jesús puede ser que durmió calientito. Le llamaron la atención. Él estaba en los negocios de su padre, pero en ese momento debía de estar en obediencia bajo su papá y su mamá. Y Jesús tuvo que adquirir conocimiento, ¿sí?
Jesús tuvo que adquirir y que aprender. Yo me imagino en algún momento a José enseñándole a Jesús, contándole historias de la Biblia. Y aunque Jesús sabía, al ser hijo de Dios, él se sentaba y escuchaba muy probablemente esas historias de su padre. Y Jesús tuvo que adquirir el conocimiento del oficio de su padre. Yo me imagino que Jesús tuvo que, pues, recibir la instrucción de José. Se serrucha así, se clava así, se corta así, se traza así, se pule así. Y Jesús, así como hace unos días vi a los hijos de Félix que le ayudan, es en toda una maquila, ¿verdad?, en su trabajo, y uno traza y el otro lija y la otra pinta y todo mundo hace equipo ahí. Yo imagino que Jesús también hacía cosas en equipo con su padre, y como dice la Biblia, y sus hermanos, probablemente alguien participaba también de esas actividades, y Jesús adquiría ese conocimiento. Entonces debemos de entender, ¿no?, que la importancia de adquirir conocimiento. Si Jesús adquirió el conocimiento y entendió la importancia de conocer la ley, la importancia de conocer alguna actividad en la cual se pudiera desarrollar, porque tiempo después Jesús fue conocido como el hijo del carpintero, y se entendía que Jesús desarrolló mucho tiempo el oficio de carpintero. De esa misma manera, necesitamos adquirir conocimiento. Tú y yo necesitamos adquirir conocimiento. Y para eso, déjame decirte algo, ese no viene viendo todas las series de Netflix de jalón. Vas a pasar un buen tiempo, y si en este momento estás viendo series, está bien, toma un tiempo de distracción, pero tienes que entender algo, tienes que adquirir conocimiento. Y a lo mejor el conocimiento no es divertido, pero el conocimiento es necesario para la vida. Y tienes que leer. No hay otra manera. O a lo mejor un audiolibro si batallas para leer, pero te tienes que sentar y concentrarte en lo que estás oyendo. Y así como decimos, bueno, tienes que leer, no solamente estoy hablando de la Biblia. O sea, no quiero que entendamos este punto. Los creyentes somos a veces muy en este caso, muy simplistas, y decimos, no, pues tengo que leer la Biblia. Sí, claro que la Biblia es una fuente de sabiduría y de conocimiento, pero hay otras cosas que tienes que llevar también a tu mente, para que tengas tema de conversación, para que amplíes tu vocabulario. Necesitas leer para que amplíes tu manera de escribir, mejores tu manera de escribir. Esa es la mejor manera, leer. Literatura general. Lees la Biblia, es bueno leer la Biblia. Es más, no puedes vivir, no podemos vivir lejos de la palabra de Dios, pero también es importante tener cultura general, leer una buena novela, ¿sí?, una obra literaria, obras de cultura general, de poesía, literatura de algún tipo de algún tipo de capacitación para adquirir el conocimiento de un oficio. Jesús era carpintero y necesitamos aprender a hacer cosas. Es más, hasta para instalar, hace unos días compramos un refrigerador y me dice mi esposa, ahí te está esperando el manual. Y para instalar el refrigerador tengo que leer el manual, porque la vez pasada no lo leí, andaba fallando algo, pero ahora entendí, tengo que leerlo. No me gusta leerlo, pero es necesario leer. Necesitas capacitarte.
Y aparte, bueno, si estás estudiando alguna carrera, estás en una etapa, si eres joven, estás en la secundaria, en la prepa, en la universidad, necesitas leer. Y cuando salgas necesitas seguir leyendo. Necesitamos tener un crecimiento en el conocimiento. ¿Sí? Proverbios capítulo 4, versículo 7 nos dice: adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer, y en todo lo demás que hagas desarrolla un buen juicio. Jesús no solo adquirió un conocimiento, Jesús adquirió sabiduría, y que eso es el siguiente nivel en este mismo punto. Porque de nada sirve solamente tener conocimiento. Tú tienes que aprender a ser una persona, un hombre o una mujer sabia. Y que cuando tomes decisiones basado en lo sabio, no en lo bueno y en lo malo. Esto lo he dicho más de una vez. Tú tienes que aprender a tomar decisiones basado en sabiduría. Muchas veces nosotros tomamos decisiones basado en lo que está bien o en lo que está mal, y eso no es sabio. Y yo doy un ejemplo muchas veces y digo, este es un ejemplo muy simple, y digo, ¿qué tiene de malo que un hombre vaya a tomarse un café con una mujer que no sea su esposa? ¿Tiene algo de malo? No tiene nada de malo, es solamente un café. Pero el punto aquí es sabio. Tal vez no tiene nada de malo, pero no es sabio. Si tú vas a tomarte un café, ve con tu esposa y inviten a alguien, pero no vayas solo. No vayas sola. No es sabio. Tal vez no es malo, pero no es sabio. Y así como eso hay muchas cosas que necesitas tú entender. Hay cosas sabias y hay cosas necias. Y hay cosas que no son malas, pero son necias. Necesitamos adquirir, dice la Escritura, sabiduría. Es lo más sabio que puedes hacer. Desarrolla un buen juicio, dice Proverbios. Santiago 1:5 dice: si necesitan sabiduría, pídanla a nuestro generoso Dios. Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. O sea, ¿quieres sabiduría? Pídesela a Dios. Salomón le pidió sabiduría a Dios. Y hay gente que dice, no le pidas, porque cuando le pides sabiduría a Dios, seguramente a lo mejor viene un problema. Puede ser. Pero los problemas no son malos. Porque si viene un problema a tu vida y tú aprendes a enfrentar ese problema, vas a adquirir sabiduría. Y la sabiduría no es de a gratis, pero es valiosa cuando la tienes y cuando la adquieres. Entonces necesitamos adquirir sabiduría. Efesios 5:15 dice: tengan cuidado como viven, no vivan como necios. Esta es una palabra muy fuerte. La traducción literal de necio es muy fuerte, pero así la dejamos ahorita. Dice la Escritura: no vivas como necio, sino como sabio. Necio es tonto. Literal es estúpido. Esa es la traducción literal de la palabra necio. Y dice la Escritura: no vivas como necio, sino como sabio. Saca el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúes sin pensar, más bien procura entender lo que el Señor quiere que hagas. Y eso es lo que Dios te está recomendando. Adquiere sabiduría. Tú y yo necesitamos sabiduría en la etapa que estemos. Si estás en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, estás casado, estás soltero, en donde estés, necesitas ser un hombre, ser una mujer con sabiduría. Y esa la necesitas adquirir. Jesús la adquirió. Tú también lo puedes hacer. Pídesela a Dios. Punto 2. Jesús crecía físicamente. ¿Sí? Porque dice crecía en estatura. Y bueno, esto habla acerca de la naturaleza humana de Jesús. Jesús, el niño Jesús, llegó un día, después de más de 30 años, a ser el Jesús de la cruz. A lo mejor hay gente que diga, ¿es el mismo? Sí, es el mismo. Lo digo, parece broma, pero no hay gente que no entiende que el niño Jesús, el del pesebre, el de Navidad, el de los magos, es el mismo que murió en la cruz. Tuvo un crecimiento
No se quedó siendo bebé. Jesús creció físicamente. Jesús, de hecho, yo creo, no fue un superhombre, ¿verdad? No era un Hulk. ¿Sí? De hecho, cuando, por ejemplo, pienso en la historia de David contra Goliat, David no era un superhombre, ¿verdad? Era un joven. El otro sí era un guerrero, a lo mejor. Pero Jesús no era un superhombre en el sentido físico, pero fue creciendo. ¿Sí? Y él usó su vida, su cuerpo, sus fuerzas para agradar a Dios. Y tú y yo debemos de imitarle. Y debemos de agradar con nuestro cuerpo también a Dios. Y debemos de cuidar nuestro cuerpo. Dice la Escritura, 1 Corintios 6:19. ¿No se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Y está hablándole Pablo a los corintios y le dice, ¿no se han dado cuenta? Ustedes son templo de Dios. Y debemos de cuidar ese templo. ¿Cómo lo cuidamos? Alimentándolo lo mejor posible. No es agradable, tampoco es agradable adquirir sabiduría, pero es necesario cuidar lo que comemos. Tenemos que cuidar. Debemos de tratar de hacer algo de ejercicio, fortalecer nuestros músculos, abstenernos de algunas cosas que nos pueden hacer mal. Estamos hablando de comida que no sirve, de bebida que no sirve, ¿verdad? De algunas sustancias que no van a ayudar a que el cuerpo sea fortalecido. Si tú consumes alcohol, si consumes drogas, estás deteriorando el templo de Dios. Y Dios te va a pedir cuentas también por eso. Párale. Pon un límite a eso. Y empieza a cuidar. Esa es una manera de crecer también. El darle cuidado, el darle mantenimiento. En tu casa le das mantenimiento. Y después de un tiempo hay que pintar otra vez. Y hay que barrer. Y hay que arreglar. Porque la casa, al ser usada, requiere un mantenimiento. Pero para que pueda tener más tiempo de vida, necesita trabajarse en ella. De igual manera, el templo de Dios, nuestro cuerpo, está siendo usado. Hay que darle mantenimiento y hay que cuidar lo que Dios nos dio. Hay que crecer ahí también. Tercer punto, Jesús crecía espiritualmente, en gracia, dice la Escritura, para con Dios. Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre. Recuerden lo que dijimos. Fue algo que fue aprendiendo Jesús, entendiendo y ejerciendo sobre su vida. De hecho, Jesús dice en Juan capítulo 5, versículo 30, dice así, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica, llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Eso decía Jesús. Yo no hago las cosas porque yo quiero nada más. Estoy haciendo las cosas porque es la voluntad de Dios. Juan 6:38 nos dice, he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Jesús entendió que él tenía un propósito y su propósito era hacer la voluntad de Dios. No la suya nada más. Ahora, él lo entendió. Mi pregunta es, ¿tú lo has entendido? Que también tú debes de hacer la voluntad de Dios. Y para eso necesitas aprender cuál es la voluntad de Dios. Que dicho sea de paso, dice la Escritura, siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Es lo mejor que puede sucederte, que hagas la voluntad de Dios. El punto es que no siempre la conocemos. Jesús la conoció por esa relación, por ese crecimiento que tuvo con el Padre.
Y tú necesitas crecer. Llegó el momento que dejes de hacer tu propia voluntad nada más. Lo hiciste ya por muchos años. A lo mejor fueron 10, a lo mejor fueron 30, a lo mejor fueron 50. Es momento que dejes de hacer lo que tú quieres y empieces a hacer lo que Dios quiere, que hagas la voluntad de Dios. Y cuando lo hacemos, ocurre algo interesante. Mateo 3:17 dice, una voz dijo desde el cielo, este es mi hijo amado, quien me da un gran gozo. No hay nada que le produzca más gozo al Padre que ver a sus hijos haciendo su voluntad. Y tú y yo la tenemos que hacer. Tú y yo debemos de aprender a conseguir la sonrisa de Dios a través de hacer su voluntad. Cuando crecemos en gracia para con Él, va a ocurrir algo hermoso. Vamos a dar fruto. Dice la Escritura, por los frutos los conocerán. Como conoce, a veces ves un árbol muy parecidos, el de lima y el de limón, ¿verdad? O el de naranja, a veces son muy parecidos. Los expertos lo identifican fácil, pero los que no somos tan expertos no lo sabemos. Hace unos días compró mi suegra por ahí unas naranjas y dije yo, ay suegra, qué bonitos limones. Y me dicen, no, son naranjas. Pues parecían limones, medianitos, pero parecían limones. Eran naranjas. Yo no soy experto en fruto. Dios quiere que des fruto. Y fruto en abundancia. Cuando hay crecimiento espiritual, hay fruto espiritual. Dice Gálatas 5:22 al 23, la clase de fruto que el Espíritu produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Ese es un fruto que Dios quiere que abunde en tu vida. Abunda ese fruto en tu vida, abunda la paz, abunda el amor, abunda la bondad, la humildad, dominio propio o es escaso en tu vida. Y si es escaso en tu vida es que no te estás alimentando espiritualmente. Te estás alimentando de muchas cosas. Hay mucha chatarra en tu vida, pero poca alimento espiritual tal vez. Llegó el momento de que te empieces a alimentar más espiritualmente para que crezcas espiritualmente y que empieces a dar fruto. Porque tú puedes tener 1000 años dentro de una iglesia, dentro de una fe, pero si no hay este fruto, quiere decir que no hay crecimiento. Y el plan perfecto de Dios es que crezcamos. ¿De qué sirve que seamos parte de una fe, de una religión, de un grupo, si no hay un crecimiento? Si estamos en el mismo lugar de los últimos 5 años. Tienes que crecer. Llegó el momento de que crezcas espiritualmente. Y por último, el punto número 4 dice que Jesús crecía en gracia con los hombres. Y esto nos habla de todo ese desarrollo social que tuvo Jesús. Y eso empezó desde su casa. Desde ahí empieza el crecimiento social. Desde ahí empieza el saber, el desarrollo personal. Porque en la casa es donde vienen muchos de los fundamentos sociales. ¿Quién nos enseñan a decir buenos días, buenas tardes, gracias, por favor? Nuestros padres. ¿Dónde adquirimos los primeros conocimientos de educación? En la casa. La casa es necesaria para nuestro crecimiento social. Y si tú aprendes a respetar a los adultos de tu casa, eso te va a abrir grandes puertas. Hoy vemos a gente que no respeta, como decimos, a sus mayores. Y parece un discurso de viejitos. Pero no es un discurso viejo. Es algo real y es algo triste ver a jóvenes que no respetan a sus tíos, a sus abuelos, a sus papás. Jesús, dice la Escritura, vivió en obediencia. Lucas 2:51 dice, Él vivió en obediencia. Ahora, Él era Dios. El que tenía que rendirle cuentas a ese par de viejos
pecadores, porque lo eran, él no, pero sus padres sí. Y a pesar de eso, Jesús estuvo bajo autoridad de sus padres. Qué tremendo está esto. Bajo obediencia. Se sometió a sus padres. Y tú no quieres. Y yo no quiero. Y tú vas a sufrir. Y yo voy a sufrir si no aprendo a estar bajo obediencia. Porque es un modelo de autoridad. Y cuando tú salgas de tu casa, tú te vas a comportar generalmente como te comportas en casa en muchos aspectos. Y si tú quieres tratar a tu jefe como tratas a tu mamá, a tu abuela o tu abuelo, y si tú no los obedeces, y si tú no estás realmente bajo autoridad, vas a sufrir. Y eso es el problema que hoy tenemos, que la gente a lo mejor tiene mucho conocimiento intelectual. Y van, hacen maestrías, doctorados y todo ese rollo, pero no saben relacionarse socialmente y están sufriendo. ¿Por qué? Porque son todos unos tontos para ellos. Y al final pierden, porque no crecieron en la gracia con los hombres, en el desarrollo social. Y Jesús crecía en eso. Jesús crecía al lado de sus padres. Jesús crecía alrededor de la gente. La gente quería estar con Jesús. Pedro dice en una ocasión, Juan 6:68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Era un deleite sentarse con Jesús. A la gente le gustaba estar con Jesús. La gente quería estar con Jesús. Mi pregunta es, ¿la gente quiere estar contigo? ¿O eres tú de los que llegas y todo el mundo se abre? Dijeran, se abren como pistache. Porque tal vez tú no has crecido socialmente, no te sabes dar a querer, no te sabes relacionar, y te ven la gente y dice, ay, ahí viene ese. Necesitamos crecer. Y Jesús creció y la gente quería estar con Jesús. Y Jesús no era un religioso. Jesús era alguien, dice la palabra, que la escritura más de una vez menciona que lo llamaban amigo de pecadores. Quiere decir que cualquier persona podía estar con Jesús y se sentía a gusto con Jesús. Es más, lo invitaban a sus fiestas y no lo invitaban solo, lo invitaban con toda la pandilla esa que andaba con él. Y lo invitaron, y por ahí habla la historia de ese primer milagro, donde lo hizo en una boda, a donde lo invitaron y donde llegó con todo el grupo, toda la comitiva. Y la gente decía, no importa que vengas con todos esos, yo quiero que Jesús esté en mi boda. Y cuando hicieron las invitaciones y cuando hicieron la lista de los invitados y dijeron a Pancho, no, ese Pancho no, nada más está criticando, va a criticar más hasta el pastel, y no, a Juan, no, tampoco. Pero dijeron, a Jesús, a él sí lo vamos a invitar. Él tiene que estar en mi boda. ¿Tú crees que la gente piensa en ti cuando hay algo importante? La gente cercana a ti. Y si la gente no está pensando en ti, creo que Dios te está hablando hoy. No has crecido en gracia. Vulgarmente, y hoy la gente le dice, es que tiene mala vibra. No, yo no diría tiene mala vibra, yo diría no ha crecido en gracia para con los hombres, no ha aprendido a relacionarse, no ha aprendido a ser y a darse a los demás. Y Jesús sí lo hizo. Y Jesús quiere que tú, así como Él creció, tú también crezcas. Jesús creció perfectamente en cada uno de los aspectos de su vida y agradó al Padre con todo su ser. Nosotros de igual manera podemos, y Dios quiere que crezcamos en todos los aspectos y que crezcamos integralmente y le arrebatemos una sonrisa al Padre.
Cuando mis hijos realizaban actividades deportivas en su niñez y en su adolescencia, muchas veces mi esposa, los que la conocen, imagínensela, en alguna competencia de mi hijo o de mi hija. Y cuando mis hijos realizaban algo y lograban alguna victoria, destacaban en su actividad, no desde el cielo, pero desde las gradas, se escuchaba una voz que decía: ¡ese es mi hijo! Y mis hijos volteaban, mamá. Y la gente volteaba, ¿quién será su hijo? ¿Quién será su hija? Y los que la conocían decían: es la mamá de Caleb, es la mamá de Charis. Y mi esposa lo decía con orgullo: Dios quiere gritar desde los cielos: ese es mi hijo, ese es mi hijo Juan, ese es mi hijo Francisco, esa es mi hija Miriam, esa es mi hija Candy, esa es mi hija Sara. Dios quiere gritarlo a los cuatro vientos, porque Dios está orgulloso de ti, pero Él quiere declararlo y quiere verte crecer. Dios no está contento de que no estés creciendo en algún área de la vida. Y si te has quedado detenido en el crecimiento espiritual, social, en sabiduría, intelectual, emocional, es momento que te pongas las pilas y tomes la decisión de empezar a crecer, porque es tu decisión ahora. Dios produce un crecimiento, pero tú decides que Dios empiece el proceso. Y yo te quiero invitar hoy a que podamos hacer una oración y que podamos pedirle a Dios que nos ayude, que le pidamos sabiduría, que le pidamos nos ayude, que le pidamos que empiece ese proceso en nuestras vidas, porque es necesario y porque es la voluntad de Él. Así como estás, quiero invitarte a que oremos juntos y le digamos al Padre: Padre, vengo delante de ti el día de hoy y quiero pedirte que empieces ese proceso de crecimiento en la vida. Hoy reconozco que hay áreas en mi vida que no están dando fruto. Y si tú identificas alguna de las áreas, díselo en este momento. Yo te guío en la oración, pero díselo tú personalmente. Y dile: Señor, no estoy creciendo con la gente. No me estoy desarrollando adecuadamente. No, he perdido amistades. La gente no me quiere invitar a ningún lado. No soy agradable a la gente. Me la paso quejando, me la paso con mala actitud. Señor, ayúdame, necesito crecer. Necesito crecer en mi mente, en sabiduría. Señor, no he leído lo suficiente, estoy quedándome vacío mentalmente. Dios, necesito crecer, ayúdame. Dios, ayúdame. Señor, necesito sabiduría, necesito tomar buenas decisiones, pero no he crecido lo suficiente, sigo cometiendo los mismos errores siempre. Ayúdame, Padre. Señor, ayúdame a crecer emocionalmente, que no pueda seguir siendo víctima de mis emociones, que empiece a tomar control de ellas. Señor, ayúdame a crecer espiritualmente. No estoy en el lugar que debiera de estar, pero hoy tomo la decisión de crecer y hoy te invito, Señor, a que crezcas en mi vida. Si es la primera vez que escuchas este mensaje, o si ya has escuchado estos mensajes y nunca has invitado a Jesús a tu vida, dile: Señor, quiero que crezcas en mí. Te invito a mi vida. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Toma control de mi vida. Hoy decido que seas tú mi Señor y mi Salvador, y que yo pueda empezar un crecimiento para darte gloria
y darte honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Llegó el momento de crecer. Dios te dice, crece. Y si hiciste esta oración y si has tomado esta determinación, has tomado una muy buena decisión. Tómate de la mano de Dios, no te sueltes. Busca a alguien de la familia para que te pueda acompañar en este proceso. Y vamos adelante y vamos juntos a crecer para arrebatarle una sonrisa a nuestro Padre. Nos vemos la próxima semana. Te dejo con unos amigos que tienen algo que decirte. Y nos vemos la próxima semana en una emisión más de Nueva Vida en Casa. Que Dios te bendiga. Crece. Familia, buenas tardes. Sabemos que esta palabra ha caído en tierra fértil en tu corazón. Y cuando menos te lo esperes, esa palabra va a salir a la luz a tu vida y te va a dar la paz y tranquilidad para enfrentar cada reto que se te presenta. Te invitamos a compartirla con un amigo, un familiar, un vecino. De verdad ese puede ser el inicio de esta hermosa aventura que es vivir tomado de la mano de Dios. Te invitamos a mantenerte conectado a todas las actividades que tenemos en Nueva Vida, como martes de reto de valientes a las 8:30 de la noche, porque sé que tenemos muchos valientes que nos están viendo en este momento. Y de verdad que está súper padre porque estudiamos entre compañeros el libro Tu identidad sí importa. Y en verdad que está súper recomendado este libro. O bien escuchamos a nuestro pastor o a un invitado especial. No dejes pasar otro martes sin conectarte a Reto de Valientes. También para nosotras tenemos todos los miércoles a las 8 p.m. vía Zoom Mujeres al Máximo, donde escucharemos palabra de gran bendición para nuestra vida. Estudiamos un libro, compartimos un tiempo muy agradable entre nosotras. Si aún no te has integrado y te gustaría formar parte, puedes enviarle un mensaje a Cita León, donde te estará brindando toda la información que necesitas. Y recuerda que los jueves a las 8 de la noche tenemos Vida en Oración, así como también te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, que es Facebook e Instagram, y que también escuches nuestro podcast de Mujeres al Máximo. A continuación invitamos a los niños a que se queden a Club Vida Kids en línea.